Parte 2 Audiolibro, Fecal. Autor, Daniel Abilio Baldovino Díaz. Villo. Un diario vivir en esos adentros para cumplir con sus delegaciones, ya que, unas, en informarse por la radio para estar al tanto, e informar a la cúpula de los planes del gobierno que vulnere el entorno, y otros, abastecían la madera seca para cocer los alimentos de la tropa, y algunos, perfilaban al invisible campesino de un conflicto armado que no comprenden, porque sus vidas deben y tienen que vivir en un fuego cruzado, y sin saberlo. ¿Y por qué? Ya que las tropas del Estado, hacen el macabro aporte de los falsos positivos, de un país enajenando para una lesa humanidad. Subversivos comandantes desquiciados que sometían a su banda, asimismo, su cónyuge a las vejaciones marciales, e inhumanas, que van desde atar sus manos por detrás de sus espaldas, y son colgados al vacío para que emerja un dolor inducido, y en unos casos, soterrar sus cuerpos, y solo la liberación de su cabeza que resiste la indulgencia del clima. ¿Qué hace? Para juzgar a una ultraderecha, o un comunismo. Porque todos los caminos se muestran funestos en ellos, buscar el poder y riqueza para degradar a un prójimo, e inerme que se arrepiente de haber nacido. Fui magnánima, al inmortalizarme en las alocuciones ante las masas, y de mis secuaces por mi nutrido manejo de términos, formane la mejor retórica por mis condiciones naturales en la oratoria, y con alas para volar en mi imaginación en persuadir a un oyente, que extasiado por mis arengas. Me legalicé con mi pareja sentimental en el grupo subversivo, con un compañero de lucha, un paisa muy sanguinario que solo disparaba para ver cómo se desplomaba el cuerpo, y ya hecho cadáver, y con una frialdad, le daba un tiro de gracia en la frente, y mirado con énfasis por temor, porque no se iba a la cama si no manchaba sus manos con sangre. Una relación sentimental que debe, y tiene que llevar el aval de los altos mandos. En mi trasegar en la selva profunda, recibí la visita de la cigüeña, con la llegada de una hermosa bebecita. Alejandra Mendoza en el monte, e iluminando su rostro con un ligero esbozo narrando su historia, y dijo, y así, bella como su madre. Pero no se me permitió brindarles mis regazos, solo me conformé con mirarla, y de una distancia muy prudente, porque de inmediato, fue dada en adopción. Las madres convalecientes después del parto, son llevadas por un mes a un lugar seguro, en una finca para que los anfitriones encargados en atender sus dietas por el tiempo necesario, pero con una vigilancia muy severa, porque la organización siempre afina sus amarras para no lamentar. Macario Jocho Trinca, y su compañera sentimental, Micaela Curruco Osquino San Miguel, ellos, eran de una infinita confianza de los altos mando de los castrenses clandestino para ellos, en atender la cuarentena en requerimiento de un sinfín de combatientes, y después, en ellas, dar a luz del bebé. Macario, era un campesino rústico en su corpulencia, además, con sus expresiones en sus labios, eran afinadas en el entorno por conjugar un costumbrismo, y de la mano con su piel curtidas por ser un blindaje de la manigua encargada de un maquillaje, por ser un repelente para evitar su fatiga. Una Micaela endeble, pero aún así, también, ella recibe su visita del ave. Un parto atendido por el enfermero de turno de la subversión. Un Macario en la escena del neonato como aporte en animar a su pareja para recibir su regalo de la pájara, y decirle, y después, en ver una fusión de heces, sangre, y excreciones urinarias, y su mujer con llantos, y gritos, y Macario en consolarla le decía, grite, defeque. Orine todo lo que pueda porque está en todo su derecho, y agregó, qué bueno que soy hombre. Desde mi ingreso a la organización, fui acosada por un compañero, que nunca me movió la aguja de mi corazón para yo mirarlo como hombre, y en su obsesión, no escatimó para pretenderme, y en mi cuarentena, este camarada formaba parte de la seguridad, y sin importarle mi convalecencia, no respetó mis quebrantos, y me sometió a su querer, y yo, de forma inesperada le arrebaté su arma de dotación, y de inmediato le descargué toda la munición del fusil, y asegurándome haberle dado de baja. Entonces, fui requerida por los altos mandos para mi enjuiciamiento, pero el resto de mis compañeros y compañeras que formábamos parte del evento, declararon a mi favor, y lo mismo Macario y Micaela, de una credibilidad para los comandantes por considerar sus palabras santísimas. Recuerdo en mi estadía en la finca de esta hermosa pareja, y en mi recuperación de mi parto, y a altas horas de la noche, Macario hacía su presencia en la sala de la vivienda. Micaela guindaba su hamaca para dormir, y Macario desnudo, y mostrando su difusión eréctil, y le movía la hamaca de forma brusca, y al tiempo le decía, Micaela, levántate, porque le tienes que dar la comida al gallinazo, porque el pajarito tiene hambre, y así, el pobre no puede dormir. Adoraba a mi compañero de petate aunque, era atroz, pero yo no sabía por qué tanta tendencia a un hombre de mucho cuidado por ser adicto a la sangre,
pero oficialmente, éramos pareja. Fue un don Juan al imaginarse el Olimpo de los dioses por ser promiscuo. Aquella noche, y en esa oscuridad ya muy envejecida que lo neutralicé, o le extinguí su vida por heterogéneo, yo comandaba la guardia, y mi marido el matoncito, e ignoraba mi presencia como tal, porque yo formaba parte de una severa línea de guerra, ya que unían a los mejores de cada frente, y yo, en esa época, era y soy severa en mis responsabilidades, y revisaba uno a uno los cambuches, y desprevenidamente, lo sorprendí en la continuidad de la vida con una de mis camaradas, y, sin mediar consecuencias, y accioné mi arma de dotación, con un fusil R-15, y luego, un tiro de gracia en su frontal. Así, fui requerida, y acusada por homicidio. En mi primera audiencia, fui declarada culpable, y entonces, imaginé, que sería medida con la misma vara con la que yo ultimé a mis compañeros de clase caídos en desgracia, porque sabía que en mi última audiencia sería mi muerte súbita al final de la jornada, pero aún así, no había perdido mis esperanzas, y los altos mandos reforzaron mi seguridad para evitar evasión, y con mis atributos, seduje, y convencí al centinela de turno para escaparnos, y los dos, para hacer una vida en familia. Después de una larga y ardua semana de huida, pero degustamos lo mutuo en restañar lo prometido, y allí, las salientes de las 3 cordilleras quedaban atrás, y adiós a la Sierra Nevada, y a Minca. En el sitio de Mamatoco, en la Samaria, intimidé a un indefenso guerrillero con mi viejo chopo, que yo había fabricado en el monte que llevaba siempre consigo. Obligado, se desvió a su derecha, y yo a mi izquierda, y me perdí en una selva de cemento. Un conductor sonrojado al escuchar una melodiosa y sexual voz, que se imaginó, un ser supremo, y un conductor en su ignorancia dándole ínfulas de grandeza a otra incauta por su desnutrido prontuario belicista sin asidero. También, este conductor por lo que acababa de escuchar, afloró sus incoherencias aunque, eran ficciones, y en su mente se dijo, yo asimismo, soy importante, y esta bella mujer festejaba la inopia de su príncipe azul, porque se había enamorado, y lo que viniera de su boca, para ella, era angelical, pero para otros, sería muy latoso porque así, es la química de una mujer cuando se enamora. La prueba de amor, hizo su aparición de forma cercana, y en el acto o puesta en escena, aquí, somos incoherentes, pero real al exteriorizar descontinuos involuntarios, y un te quiero espontáneo, porque para una mujer enamorada, que para ella, ya, eres su todo, ya que ahora te llama papito. 2 jovencitos con diferente idiosincrasia, ella de la cordillera, y él, del litoral. Una andina traicionada al quedar sin alternativa por su buena fe al permitir acceso a su intimidad por su Justino, por ser su debilidad que le hacía dilatar sus piernas para dar vía libre, y aquí, al final, ella se desdoblaba en sus elogios después de lo mutuo, porque los dos, vertían por sus poros, un amor a primera vista, y ahora, en un punto G de locos, pero muy real, papito, ¿y esto qué contiene? Costeño tenía que ser. Para su primer encuentro romántico, Justino, su amor, ya tenía dueño porque, era casado con una esposa alimentada de verdes, ya que maduras, no existía por su recurso endeble el detonante de la gota del conflicto. Un amor que el tiempo ya lo había convertido en lágrimas por celos, y estas manifestaciones, a Justino un día confundido, y la terminó, pero de sus dientes para afuera, y ella, de rodillas, y con su mirada al cielo decantaba todos sus ayayay. Ella, al no discernirlo inesperado, y decide que le quitaran su vida, y en su confusión, la hizo pagarle a unos sicarios para su extinción. Ella al entregarle el dinero de su asesinato, le dijo al matón, me tumbas 5 días a partir de hoy. El amor es una costumbre, y Justino arrepentido regresa, y ella, le confiesa sus planes, y él, desesperado la obliga con sus ruegos a desistir de su macabro plan. Ella, regresa con los bravucones para persuadirlos, y ellos, muy intimidantes al confirmarle, que su muerte, era inminente por sus principios en la organización. Pero al final, escucharon sus ruegos, pero no hubo devolución de su dinero. Este funesto episodio, fue el génesis de una degradación de forma inexorable. Aleja ella, vivía en arriendo que pagaba con su trabajo muy puntual. Estos valores adquiridos en la subversión, cada cosa en su lugar por ser una disciplina en su entorno, la cama debía mostrarse templada como una carpa de circo, ya que si un insecto hacía su tránsito desprevenidamente, se desnucaba por el templé de las amarras. Guabina. Canquina, una carranguera que mostraba su rostro de papel, porque ya había perdido su rubor de su cara al descongelarse por las inclemencias del clima caribe. La circunstancia la trajo a estos lares, y se ganaba la vida alquilando sus numerosas habitaciones de su casa, que por su configuración del inmueble, la llamaba la pajarera. Franco,
fue un adolescente autista, que la señora de la casa o la boyacense Guavina Canquina, que ella, había traído de la tierra de las ruanas. La presencia de Aleja en el seno de su hogar, le había cambiado su vida, para entonces, se abandonó con el sexo solitario a nombre de Aleja por sus atributos, que le hacía aflorar su miembro delgadito, y con una prolongación admiradora, y con un glande cuadrado, que llamaba la atención por lo diferente, y espantoso por lo inesperado, que infundía temor por el inverosímil. El callejón de la casa, se desprendía en lejanía, de un patio prolongado al aparentar que, era infinito por ser un sendero conducente a la calle principal, que Franco, se lo adjudicó como su tránsito favorito por el atractivo de aquella bella mujer embarazada que no perdía su esencia de su buena apariencia, y que le ruborizaba sus hormonas, y que lo hacía feliz, porque Aleja en su estado de embarazo, dormía siempre desnuda, y a Franco, este ajetreo del sexo yo con yo, lo había hecho perder su poca masa muscular, y ahora, se mostraba cadavérico por su abuso sexual. Además, se había vuelto un noctámbulo para ser feliz transitando el callejón de la casa para seguir con su sexo solitario que le brotaba su alegría, y que lo invitaba a entonar sus silbos carrangueros simples. Un espantajo para su soledad con sus trinos brotando su impotencia, y escondido en uno de los rincones del patio por ser muy abundante en su extensión. Aquí, se movía sin dirección, y solo su sombra secundaba sus pasos al quedar sin alternativa. En aquel lejano meridiano, o un mediodía, Aleja lo sorprendió, porque ella, se aprestaba en ataviar su cuerpo con sus prendas de una mujer fecunda frente a su espejo a lo natural, desnuda para su mejor opción por su gravidez. Franco, no supo qué tiempo duró engolosinado en aquel despampanante cuerpo que, era como apostado en reposo de una sirena que lo inhibía en el piso, y deleitaba sus retinas, y que lo sometía al bajo mundo, pero que le estimulaba, y arrugaba su corazón en someterlo a ese caos, y ruborizaba su organismo que lo hacía feliz, al infeliz. Ella, en cólera, lo arremete física, y verbalmente por irrumpir su intimidad. Obligada abandonó la pajarera. Guavina perdió su mejor cliente, e iracunda, arremete con Franco que no tenía una explicación, solo un llorar, un llanto entrecortado, y que afloraba muchos. ¿Por qué?